Bueno, 50. Bueno, estamos, como les decía en el videito anterior, 1989. Situación, hiperinflación, cesación de pagos. El gobierno de Alfonsín fracasa en términos económicos de manera rotunda. Vienen las elecciones, en medio de una situación de hiperinflación y cesación de pagos, y una deuda externa acumulada, desde 45.000 hasta 60.000 millones de dólares. Y bueno, Menem con la promesa peronista, ¿no? De revolución productiva y salariazo. Menem le gana las elecciones a Angelos. Obviamente, venía un tipo entrerriano con las patillas del interior del país, parecía un caudillo revolucionario, revolución productiva y salariazo, peronista. ¿Cómo no iba a ganar? Pero bueno, si hablamos de engaño, creo que fue el mayor engaño de la historia, ¿no? Digo, porque alguno que por ahí esto... perdón que lo diga desde una... desde una conclusión ya realizada, ¿no? Pero también me parece... A ver, yo en algunos momentos de mi desarrollo, tanto en mi libro como en mis exposiciones, a veces les transmito como conclusiones ya tomadas, ¿no? Yo estoy cambiando mi forma de escribir y mi forma de explicar. Estoy virando hacia poner en cuestionamiento todo, aún las verdades irrefutables. Porque aún las verdades irrefutables, puestas bajo cuestionamiento, bajo crítica, bajo análisis, si vuelven a erigirse como verdades, son más irrefutables aún. Es decir, refuerzan su validez, por decirlo de algún modo. Yo estoy en ese estilo, tratando de crear un estilo de exposición de esa forma. Sin embargo, en algunos momentos voy a recurrir a conclusiones y a afirmaciones que me parece que también son útiles para pensarlas y para ponerlas bajo discusión y bajo cuestionamiento, ¿sí? No como decir, bueno, yo dije tal cosa, entonces es tal cosa. No. Yo dije tal cosa. Bueno, entonces vamos a pensarla, cuestionarla, dudarla. Yo dije que en términos de engaño Menem fue lo número 1 de la historia del país, y alguno por ahí recordará, y bueno, pero Macri también engañó. No. Macri en su campaña presidencial, en el tramo final, engañó. Pero Macri era Macri. Macri era Macri. El gobierno de Macri ya se sabía perfectamente lo que iba a hacer. Entonces, y bueno, pero si hubiera sido así, ¿por qué 13 millones de personas lo votaron si no fueron engañadas? Y bueno, son 13 millones de personas que se quisieron dejar engañar, qué sé yo. No sé, no lo sé. Es para pensarlo, ya lo pensaremos más adelante en el transcurso de la materia. Pero para mí para mi modo de ver, lo de Macri no fue un engaño. Lo de Menem sí. Menem venía con la bandera peronista. Revolución productiva y salariazo.
Bueno, gana Menem las elecciones contra Angelos y así como Alfonsín le había ganado a Luder, porque la recuperación de la democracia no la hace Alfonsín, esto ya lo dije, no la hace Alfonsín, el padre de democracia. ¿Padre de qué? ¿Padre de qué democracia sos, Alfonsín? El padre de la democracia es el movimiento obrero organizado y el justicialismo, el peronismo, que tomó las calles y echó la dictadura. Y después, en las elecciones, Alfonsín le ganó a Luder, ¿no? Yo, digamos, entiendo, no es que no entiendo nada, pero como todos, soy especialista en algunos periodos más que en otros. No soy un especialista en el análisis de la situación de 1983. Entiendo, pero no soy un especialista. Pero, digo, sin embargo, a partir de lo que entiendo, que tampoco no es tan poco, no es tan poco, tan pequeña mi comprensión, a pesar de que no soy un especialista en el tema, las críticas hacia Luder son muy grandes. Y en cambio Alfonsín, yo creo que es el que más se acerca a nosotros, sociedad argentina, ¿no? Bueno, y Menem en el 89 le gana las elecciones a Angelos y procede a la venta de la patria. Cuando asume Menem en el año 1989 estábamos en hiperinflación. Hiperinflación significaba en aquel momento una tasa de inflación anual del 3000%. 3000%. ¿Sí? Ahora estamos nerviosos porque vamos a tener una tasa de inflación del 40%. No sé si 40, 45, 50, 42, 40, 50. 3000. ¿Sí? Llegamos a tener un pico de 5000. Un pico que a valor anualizado da 5000, ¿no? O sea, una inflación mensual que a valor anualizado es 5000. Creo que fue el 89, el año que estoy diciendo. Bueno, Menem asume 6 meses antes, porque Alfonsín renuncia 6 meses antes de que expire su mandato. Cuentan que Magneto le dijo a Alfonsín: a partir de este momento usted es un problema, se tiene que ir. Y también, digamos, se sabe esto, que no la recuerdo ahora como para compartirla fácil o rápido en YouTube, pero la pueden buscar, si alguien la encuentra, compártala con el grupo, por favor, porque sería muy útil. Que le preguntaron a Magneto, Magneto es el que se quedó con Clarín torturando a los dueños de Clarín y de Papel Prensa, ¿no? A los dueños de Papel Prensa. Se quedó con Papel Prensa. Bueno, Magneto, una vez le preguntaron: y bueno, pero ¿por qué usted no se candidatea para presidente entonces, ya que tiene tanto poder? No, ese es un puesto menor. Y sí. Fijémonos el poder que tuvo Alfonsín, el poder que tuvo Menem. Menem decidió algo, no lo sé. La verdad que no sé. De la Rúa. El presidente de Estados Unidos, ¿no?
Ahí es más cartón pintado todavía que en Argentina. El poder está en otro lado. Dicen que Magneto le dijo a Menem: ¿usted quiere tener gobernabilidad? Bueno, entonces el plan es este. Y Menem dijo: no, sí, yo quiero gobernabilidad. Bueno, en aquel momento estábamos en una cesación de pagos e hiperinflación. Tasa de desempleo, 7%. No era un problema el desempleo, lo que sí era un problema era que el salario no te alcanzaba para nada. Bueno, entonces, y también, digamos, nosotros tenemos un plan de, esto por ahí me faltó decirlo en la vez pasada, pero bueno, lo estoy diciendo ahora, hay que ver todos los videos, y leer todos los artículos, los que se agregaron al grupo, al curso en las últimas 2 semanas, pidan todo lo que mandé. Los videos, los artículos, el libro, el cronograma, las recetas, todo es importante, todo. Bueno. Bueno, el plan de... Está el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976. El plan económico era privatizaciones, liberalización de las exportaciones, liberalización de las importaciones, liberalización del dólar, liberación del mercado cambiario, liberación al mercado cambiario, a la fuga de capitales financieros, achicamiento del Estado, eliminación del gasto superfluo de la nación. ¿Qué significa eliminación del gasto superfluo? ¿Qué sé yo? Eliminación de todas las asignaciones a los sectores vulnerables, por ejemplo, ¿no? Igual en aquel momento en la Argentina prácticamente no había pobreza. En el 76 no había pobreza prácticamente en la Argentina. No había pobreza y desempleo eran problemas que no se conocían. Había una sociedad totalmente dividida y enfrentada y armada. Y era un lío mayúsculo la sociedad argentina. Pero no había pobreza ni desempleo en el 76. Y estamos en el 89 ya tenemos pobreza, ya tenemos destrucción de la industria, pero todavía no tenemos desempleo, problema de desempleo. Lo que tenemos es un traslado del factor productivo de trabajo desde el sector industrial hacia el sector servicios, pero había laburo, había laburo. Bueno, otra cosa que pone en marcha la dictadura, que esto no lo dije en el video anterior, es el desmantelamiento, vaciamiento, desfinanciación, destrucción de las empresas de servicio del Estado. Electricidad, gas, teléfono. Bueno, a tal punto que después el gobierno de Alfonsín fue tan desastroso que no pudo revertir absolutamente nada, entonces todo siguió empeorando, porque si vos no revertís una destrucción, la destrucción continúa. Para revertir una destrucción hay que poner plata, y el gobierno de Alfonsín no la tenía. Por eso termina, de hecho, en cesación de pagos, en default. Es la segunda cesación de pagos de la historia argentina. La primera había sido en 1890, cuando se entregaron los ferrocarriles a Gran Bretaña. Y no me acuerdo
que empresas de servicios entregaron también a Gran Bretaña. Luego, en 1989, la segunda cesación de pagos es con el gobierno de Alfonsín, y la tercera fue en el 2001, bueno, en 2001. No hubo otra, no hubo otra. Cesación de pagos, situación de default, no hubo. Hubo virtuales, encubiertos, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, con nombres raros, pero Argentina en cesación de pagos oficial hubo 3. 1890, 1989, 2001. La de Macri tampoco fue. O sea, fue, y sí fue, pero no fue. No fue porque no se declaró, no se reconoció, no, bueno, entonces no fue. Pero ¿era o no era? Y sí era, pero no fue. ¿Está? Venían las elecciones, no se reconoció, y bueno, y después vino el gobierno de Alberto Fernández, que hizo la reestructuración de deuda, ahora está negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, y se arregla todo de vuelta. Sin haber llegado a la cesación de pago como fue 89 y 2001. Bueno, entonces las empresas de servicios no andaban, ¿y qué es lo que hace el vendepatria del gobierno de Menem? Regala a las empresas de servicios del Estado argentino, entrega la luz, el gas, la telefonía, todas las comunicaciones, la televisión, el río Paraná, Aerolíneas Argentinas, YPF, vendió el país. Menem vendió el país. Menem decía, no, porque aparte viene la modernización y con la plata que entre de las privatizaciones vamos a pagar la deuda externa. La deuda con Menem aumentó desde 60.000 hasta 150.000 millones de dólares. Se multiplicó por 2,5. Así que, bueno. La hiperinflación continuaba. Comenzó esa sensación de modernización donde mucha gente estaba contenta porque ya empezó a andar la luz, empezó a andar el gas, empezó a andar el teléfono. Andaba la tele. Y bueno, y en 1989, esto lo tienen en el libro, se firma una ley que dice que se firmarán todos los decretos necesarios como para flexibilizar, facilitar la remisión de utilidades de las empresas extranjeras operando en nuestro país. ¿Qué tal? O sea, fuguen la guita libremente. Los que la entraron, ahora fúguenla. Sin ningún problema, ¿eh? Eso es lo que hizo Menem. Y eso lo ven, por eso yo les dije que vayan viendo el capítulo 3, que lo vamos a trabajar desde la próxima. Porque que vamos a tener algún Zoom también, por ahí la semana que viene, o a más tardar la otra. Así charlamos un ratito. Después ponemos el horario. Váyanmelo ustedes, vayámoslo charlando a ver qué les parece. Lo vamos charlando en los grupos de WhatsApp.
Bueno, entonces, bueno, eso, digamos, ¿no? Que se liberó la remisión de utilidades. Ah, y le dice que vayan viendo esto en el capítulo 3, en la balanza de pagos. En la cuenta rentas, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, está compuesta por pago de intereses de deuda pública y retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país. Bueno, eso se abrió de manera terrible, terrible. Y bueno, se generó un flujo negativo escandaloso, ¿no? Gracias a Menem. Mira, Menem lo hizo. Bueno, y ¿se acuerdan el señorcito de ojos claros que había operado desde el Banco Nación para estatizar la deuda privada con la dictadura? Domingo Felipe Cavallo. Bueno, Domingo Felipe Cavallo en el año 91 asume como ministro de Economía del gobierno de Menem y se pone el plan de convertibilidad, la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad, en línea con el consenso de Washington, al que adhiere el vendepatria de Menem, bueno, comprende el plan de la dictadura. ¿Qué es el plan de la dictadura? ¿Me lo recuerdan? Liberar las importaciones, o sea, no hay más importaciones administradas, reguladas, controladas, selectivas, etc. Liberación para la entrada total de las importaciones. Liberación para las exportaciones, o sea, hay que sacar los aranceles para las importaciones y las retenciones para las exportaciones. Se libera totalmente las exportaciones. Liberación del dólar, liberación del mercado cambiario, bueno, privatizaciones que se estaban en marcha, achicamiento del Estado, ahí empieza el ajuste sistemático, y todo eso sostenido con endeudamiento, porque acá tenemos el segundo capítulo de la bicicleta financiera. La bicicleta financiera tuvo 3 capítulos en la historia argentina, digo 3 capítulos de magnitud, ¿no? ¿Qué son? La convertibilidad, en órdenes, primero la dictadura, después la convertibilidad y el tercero el gobierno de Macri. ¿Qué es la bicicleta financiera? Entrar libremente dólares especulativos financieros al país, cambiarlos por pesos, esos pesos colocarlos en herramientas financieras de capitalización. Ese capital engordado vuelve libremente a comprar dólares con total libertad y esos dólares pueden retirarse del país nuevamente con total libertad, libremente. Bueno, entonces tenemos la bicicleta financiera, la liberación de retiro de utilidad de las empresas extranjeras privatizadas por el propio gobierno del vendepatria de Menem. Y además tenemos un déficit tremendo de la balanza de pago, de la balanza comercial, de la balanza de la cuenta mercancías, porque se empieza a importar de todo, entonces entran productos de todos los colores, se destruye la industria argentina, se completa el plan de destrucción de la industria argentina que empezó con la dictadura, porque si empieza a entrar de todo, mi ejemplo es con las camisas de Chemea a 10 pesos, 10 dólares. Entran las camisas de Chemea a 10 pesos y por ahí el costo de producción argentino era una camisa, el costo de producción era de 20 pesos. Entonces, todo el mundo, ¿qué hacía? Compraba la camisa china de 10 pesos. Eso destruyó la industria textil, la electromecánica, las autopartes, los electrodomésticos, todo. Destruyó absolutamente todo. Y destruyó toda la industria. La tasa de desempleo en la Argentina aumentó desde 1991
hasta 1995, en solo 4 años, aumentó del 7 al 18%. ¡18! ¡18%! Así que, bueno, y además la ley de convertibilidad decía que un dólar valía un peso, tipo cambio fijo, pero además con la caja de conversión. Es decir, que cada peso en circulación tenía que estar financiado por un dólar en la reserva del Banco Central. O sea, no se podía emitir. Pero además, bueno, eso trajo como consecuencia la política constante del ajuste, el achicamiento del Estado, ¿no? El plan de la dictadura. Achicar al Estado es agrandar la nación. Achicar al Estado es agrandar la nación, decía la dictadura. Bueno, lo mismo que dice Milei, todo lo de ahora, son lo mismo. O sea, en plan económico lo mismo. Está bien, Milei no va a salir a desaparecer 30.000 personas, pero son lo mismo. O sea, Macri, Milei, todos esos son todo lo mismo. Vidal, Larreta, son el mismo plan económico. Bueno, y como teníamos un déficit permanente, ya lo hablamos, es decir, por la cuenta renta, por la cuenta mercancía, por la cuenta financiera, por todas las cuentas, entonces para poder mantener el tipo de cambio fijo, es decir, el dólar en un peso, ¿cómo había que hacer? Pedir permanentemente más y más y más deuda externa. Ahí tienen a la vista las causas, digamos, algunas de las causas que hablan del mega endeudamiento que hizo el periodo menemista desde 1989 hasta el 2001, que incluye las presidencias de Menem y de la Rúa. Bueno, en el 95 alguno se preguntará cómo Menem ganó las elecciones del 95. Bueno, lo que hubo fue también el voto cuota, ¿no? Porque mucha gente estaba endeudada, pues había comprado en cuotas, ¿no? Entonces se corría la bola, el rumor, che, si pierde Menem y salimos de la convertibilidad, nuestras deudas están en dólares. Y si se produce una fuerte devaluación, no la vamos a poder pagar la deuda, ¿no? Si vos tenés una deuda de $10.000, son 10.000 pesos. Hoy, 1995. Tu deuda va a seguir siendo $10.000. Pero si el dólar se va a 5 pesos, ¿cuánto debes? $10.000. Pero son 50.000 pesos. Y tu sueldo sigue estando en pesos. Entonces mucho fue voto miedo. Mucho fue también el voto de ciertos sectores que fueron beneficiados. Porque hubo sectores comerciantes, intermediarios, e incluso sectores del trabajo formal, con un sueldo más o menos bueno, en dólares, ¿no? Porque un peso era un dólar. Entonces hubo mucha gente que se fue a Brasil, hubo mucha gente que... Entonces, que por ahí se pudo comprar una vivienda. Entonces, la población es muy heterogénea, ¿no? O sea, por eso digo, no, sí, pasó esto por tal cosa, no, por una serie de razones. Algunas fueron lo que estoy diciendo. Los temores, otro el vivir en una burbuja, que a vos te va bien y no te importa el resto, otro, bueno, y así, otro el miedo del tema de las cuotas, bueno. Y Menem vuelve a ganar el 95 y gobierna hasta el 99. La situación económica argentina, obviamente, yo ya les dije, en el año 95 la tasa de desempleo era del 18%. Esto se me va a cortar. Voy a seguir, así cumplo con lo que les había dicho. Bueno, lo corto esto para que no se me corte mientras hablo. A nadie le gusta que le corten mientras uno habla, ¿no? Y menos una maquinita de porquería que encima tiene la batería que ya hay que cambiarla. Va, en realidad lo que hay que cambiar es la maquinita esta. Bueno, que ni siquiera se para. Bueno, pero la situación
sí, económica, social de la Argentina, más o menos hasta el 98, más o menos como que estaba, qué sé yo, era un país vivible, pero no, vivible no, 18% de, de desocupación, sin industria, endeudados hasta la médula, pero bueno, vamos a suponer que hasta el 98, dentro de todo, digamos, desde el 76 en adelante, el país estuvo siempre prendido fuego. En realidad desde el 55 en adelante estuvo todo el tiempo el país prendido fuego. Desde el 55 hasta el 2003 el país estuvo prendido fuego, excepto un ratito desde el 91, 92, 93 y nada más, y no más. Que es cuando se apaga la inflación, viene la modernidad y todo eso, entonces bueno, esa cuestión ficticia, digamos que, pero en realidad estábamos destruyendo todo, ¿no? Vendiendo el país y todo. Pero desde el 55 hasta el 2003 el país estuvo prendido fuego. Pero más o menos con ese estado de cosas, hasta el 98 más o menos se podía vivir. Desde el 98 en adelante ya era invivible. Ya era invivible. El cierre de negocios era bestial. Ya comenzó a haber deflación, es decir, inflación negativa, porque las empresas bajaban los precios antes de cerrar, liquidaban, porque era más costoso mantener el negocio abierto que cerrar, era menos costoso cerrar que mantener el negocio abierto. Nadie vendía, no había plata, no había empleo, no había producción, no había absolutamente nada. Era un país muerto, hecho cenizas. Cuando llegan las elecciones del 99, había dos modelos a continuar. Bueno, déjenme decirlo así. Me permito decirlo así para explicar lo que era en ese momento, ¿no? O sea, cuando escuchen esto van a decir, pero este pibe ¿qué está tomando? ¿Mate o vodka concentrado? Pero la cosa, en el año 99 era así. Los dos candidatos a presidente eran De la Rúa y Duhalde. De la Rúa venía por el radicalismo y era la continuidad de la convertibilidad. De la Rúa, conmigo, $1, $1. Los ministros de Economía que se tuvieron en aquel momento fueron Machinea, López Murphy, López Murphy, Cavallo, de vuelta, es decir, la misma línea, ¿no? Participaron de aquel gobierno Prat Gay, Sturzenegger, todos los mismos delincuentes que tuvieron con Macri, bueno, lo mismo. La Pato Bullrich, bueno, y creo que la Reta también, no lo tengo tan presente, pero bueno. Bueno, De la Rúa era la continuidad de Menem. Y Duhalde había dicho que había que salir de la convertibilidad. ¿Sí? Yo en aquel momento estaba enojado con la política y con los políticos y con todo, con todos los ladrones, para mí eran todos iguales. No sé si voté en blanco. Yo en aquel momento estaba muy enojado y no sé si voté en blanco, pero si voté con la cabeza, tendría que haber votado a Duhalde. Porque Duhalde era salir de la convertibilidad, había que salir de la convertibilidad. Y curiosamente, mucha gente que quería cambiar el modelo, votó a De la Rúa. Votó a De la Rúa. Y yo me acuerdo, yo ya en ese momento ya entendía. No, yo por ahí estaba enojado con todo antes, un poco antes. No, ya. Bueno, no importa. Lo que pasa es que, no por contar de mí, sino por contar de una generación que en aquel momento cómo lo vivió, ¿no? Yo
Cuando yo digo yo, a mí me pasó tal cosa, estoy hablando de millones que nos pasó lo mismo. Que vimos las persianas cerrarse durante la convertibilidad. Es decir, fue terrible, digamos. Cómo nos robaron, cómo nos engañaron, nos vendieron la patria, nos aumentaron la deuda externa. Fue un desastre. Pero de la Rúa era la continuación de Menem. Y mucha gente votó a de la Rúa para cambiar el signo político. Pensaban que cambiar el signo político era cambiar el modelo. Y que te equivocaste. El que votó a de la Rúa pensando eso, todos, se equivocaron. Todos se equivocaron. Todos los que votaron a de la Rúa se equivocaron. Porque de la Rúa era la continuación del menemismo. Y bueno, y ahí vino, la debacle financiera y sí, se descontroló todo. Los saqueos en los supermercados, los piquetes todos los días, todos los negocios cerrados, no había empleo, no había nada, todo un desastre. El país quedó totalmente destruido y desfinanciado. Y llega el 2001 y, como sabíamos, todo eso, digamos, todo ese déficit permanente de las distintas cuentas de la balanza de pagos, más los déficits internos, etcétera, podían mantenerse mientras nos siguieran prestando plata. Si en algún momento nos dejan de prestar plata, hay que hacer saltar el precio del dólar. Bueno, cuando esto era inminente, año 2001, de vuelta Domingo Felipe Cavallo asume el Ministerio de Economía. Antes había estado López Murphy, que creo que duró 5 días, porque dijo que había que arancelar la Universidad de Buenos Aires. El pueblo lo echamos a patadas. Creo que duró 5 días, López Murphy. Después vino Machinea, y después volvió, cuando explotó todo, volvió Cavallo, y Cavallo, frente a cuando ya nos dejaron de prestar, entonces dice, hay que poner el corralito. El corralito todavía era vivible, porque el corralito significaba que podías retirar $200 por semana, con eso se podía morfar. El tema es que no alcanzaba, porque el retiro era terrible. Entonces dice, pasamos al corralón. Corralón. Eso fue terrible, porque ya no podía sacar más plata. Ni hacer transferencias, estaba todo bloqueado. Y no descontento, el caos social era tan grande que de la Rúa pone el estado de sitio, que no existía desde la dictadura. Y lo sale a explicar un día en televisión por la calle. Vean la película Memorias del saqueo, de Pino Solanas. Memoria del saqueo de Pino Solanas. La película empieza con el caceroleo, con el cacerolazo. Está hablando el imbécil de la Rúa por televisión y empiezan los cacerolazos y todos salimos, en diciembre era, calorcito. Todos salimos inmediatamente, ni nos abrigamos, hacía calor. Todos nos fuimos para Plaza de Mayo. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Renuncia Cavallo, renuncia de la Rúa, que se va en helicóptero, y vienen 5 presidentes en una semana. Puerta, Camaño, Rodríguez Sá, hay uno que no me acuerdo, y Duhalde. Queda Duhalde. A ver si tengo batería todavía. Sí, por ahora. Y están dando esto. Sí. Así lo pongo a cargar antes. Termino este video y lo pongo a cargar para grabar el videito de Codos. Y asume Duhalde. Duhalde en enero del 2002 sale de la convertibilidad. Se deroga la ley de convertibilidad. Vuelve a poner retenciones a las exportaciones.
y al derogar la ley de convertibilidad se produce una devaluación. Sube el precio del dólar. ¿Qué pasó? Lo que sabíamos que iba a pasar. La industria argentina recobra competitividad. Y las persianas del barrio de Once se empiezan a levantar. Renace el país. Es así. O sea, podemos pensar lo que pensamos de Duhalde, lo que quieran. Pero la historia es así. Duhalde deroga la ley de convertibilidad y el país renace. El renacimiento del país, que estaba destruido, endeudadísimo, hecho cenizas y al borde de la disolución, renace a partir de Duhalde cuando deroga la ley de convertibilidad. Sabíamos que iba a ser así. Sabíamos que iba a ser así. Pero bueno, fue con ese tipo. Lamentablemente para la historia queda como... bueno, se produce el renacimiento de nuestro país. Enero del 2002. Se empieza a producir en la industria liviana, en la industria pesada todavía no, digamos, eso falta que venga Néstor, falta que cambie el modelo económico, faltan muchas cosas. Pero, y Duhalde empieza con el plan jefes y jefas de hogar, empieza con las asignaciones, para la gente que se estaba muriendo de hambre. Subsidios, casi que fuera un gobierno peronista, digamos, ¿no? Pero no es del todo peronista, porque, bueno, del todo peronista, casi que no, que sería del todo peronista, ¿no? Pero bueno, no dije nada. Pero procede a la especificación asimétrica. ¿Qué significa esto? Que, bueno, se produce la devaluación. Y entonces se vuelve del corralón al corralito. Es decir, podía sacar, en vez de sacar 0 dólares por mes, podía sacar 200 dólares por mes. Pero especificados. O sea, que te daban 280 pesos por mes. ¿Se entiende? O sea, 140 pesos. 200 dólares por mes, valuados a 1.40, son 280 pesos por mes. Ahora, a vos te daban 280 pesos. En un país que estaba totalmente prendido fuego, en cesación de pagos. Vuelve la inflación, ¿no? La inflación fue del 40% en el 2002. 40% fue. Veníamos de deflación. Y inflación no teníamos del año 89-90. Perdón, desde el año 91 que no teníamos inflación. Por ahí fue pequeña en el 92, pero la inflación, con la convertibilidad no hubo inflación. Bueno, entonces, a vos te daban 280 pesos. ¿Iba a volver la hiperinflación? No sé. ¿Iba a explotar el país? No sé. ¿Se iba a dividir en 4 el país? No sé. Entonces, ¿qué hago con esto? Todos teníamos en la billetera, todos teníamos dólares, pesos, patacones, lecops y papelitos de colores. Todos. Todos teníamos eso en las billeteras. Ahora, lo único confiable que era el dólar. Entonces, ¿qué hacías con esos 280 pesos? ¿Te la quedabas en pesos? Si no necesitabas para morfar en el momento. Y no, ¿qué querías hacer? Comprar dólares. ¿Dónde estaban los dólares? En la casa de cambio. ¿A cuánto estaba el dólar? 3 pesos. Entonces, te lo daban a 1.40 y lo comprabas a 3, ¿no? Entonces, a vos te daban 200 dólares, 280 pesos. Pero 280 pesos en la casa de cambio, a 2,80 al dólar, ¿cuánto te daban? 100 dólares. O sea que en realidad te dieron 200 dólares y vos te quedaste con 100 dólares. Obviamente lo ponías en la mesita de luz, en el cajón de la mesita de luz, no lo ibas a llevar al banco, que fue lo que te robaron, ¿no? Pero además de eso, Duhalde le dio bonos a los bancos. ¿Cómo se llamaron estos bonos? Los Bodén.
Duhalde compensó a los bancos para que los bancos, pobrecitos, los bancos no pierdan, que pierda la gente, que pierda el pueblo, que se muera de hambre el pueblo, no importa. Compensó a los bancos, dándole Bodén 10 años de eso pagamos. 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y los últimos fueron los Bodén del gobierno de Cristina del 2012. Durante los 10 años el gobierno kirchnerista pagó los Bodén y le pagamos a los bancos la deuda con nuestros impuestos. Eso que hizo Duhalde. Pero bueno, la cosa venía bien porque se empezó a producir de vuelta, empezó a bajar el desempleo. Por un lado aumenta la pobreza por la devaluación y la inflación, pero por el otro lado baja la pobreza porque se comienza a producir de nuevo, comienza a generarse empleo. Y las asignaciones, los planes, el plan jefe y jefa de hogar, y bueno, todas esas cuestiones bueno, ya encaminada la economía, no sabemos hacia qué, pero hacia algo por ahí favorable. Vienen las elecciones del 2003. ¿Quién sale primero? Menem. 24% más o menos. Segundo, Néstor Kirchner con el 22%. No me acuerdo quién salió tercero. Si Carrió. Yo voté a Carrió, pero Carrió no era lo que es ahora. Carrió era la que denunciaba todo. Yo decía, mirá, muchos pensamos así. Mirá, Carrió está denunciando a todos. Hay que votar a Carrió. Qué sé yo, en ese momento tampoco era tan... uno no era tan consciente de todo. Yo digo, otra vez con un yo en primera persona, es un yo plural, ¿no? Sí, estábamos enojados con los políticos, con los ladrones, con todo. Y bueno, y entonces queda primero Néstor, primero Menem, segundo Néstor, se va al balotaje. Y en el balotaje, Menem sabía que perdía por escándalo, entonces se baja del balotaje y queda Néstor Kirchner como presidente. La próxima arrancamos desde ahí.